Muy bien, bueno, lo que tendría que hacer Babani, esto es una idea que le tiramos, es hacer algún tipo de curso y enseñar a la Claro. gente a cómo preparar el mate. Esto lo comento porque hicimos un desastre en el estudio hace minutos nada más, en realidad lo hice yo. Sí, soy el Me fui y responsable volví y ya había un desastre. por dejarme llevar por las ideas que tienen los chicos. Tienen cada idea y bueno, me dejo llevar y hago desastres. Y justo, es decir, me dio el tiempo suficiente como para poner un poco de orden en este estudio para poder recibir a nuestra invitada de hoy, la intendenta y candidata a diputada nacional, Claudia Pansardi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gracias bien, por venir. Muy bien, no, muchas gracias a ustedes, muy buenos días, un día realmente hermoso. Muy lindo. Primaveral, espectacular, así que les recomiendo levantarse temprano, respirar aire puro. Bien. Sí, ¿Usted es de vida bien. sana? Sí, totalmente, 100%. Ajá. ¿Cuál es 100%. ¿Cuál es esa rutina? Porque, a ver, la política lleva a que, y sobre todo los políticos en campañas, se desordenan, se desorganizan, es una cosa increíble, yendo de aquí para allá, reuniones, comidas, todo el mundo que lo quiere agasajar, pero con infinidad de cosas, incluso algunas que no son recomendables. O que pueden afectar si tienen algún tipo de patología, pero bueno, No. Estamos en campaña, no podemos decir que no. No, gracias a Dios tengo muy buena salud, muy buena genética también, eso ayuda un montón. Y después una vida muy ordenada, con hábitos que son inamovibles. Por ahí sí, lo que tengo en campaña que decir es que estoy durmiendo muy poco. Claro, ¿sí? eso sí. El resto del tiempo que me queda a la noche por ahí para dormir lo estoy usando al celular, contestando mensajes o en las redes sociales también. Pero después levantarme temprano para mí todos los días es un hábito inamovible. ¿Sí? Creo que es muy importante en mi vida eso, porque si por ahí por alguna cuestión trasnocho y me levanto más tarde, ya no soy yo, ya no es mi día, así que la verdad que trato siempre en eso, digamos, no soy una persona de salir a la noche, o sí, hasta cierto horario, pero no trasnocharme hasta el otro día y esas cosas no. Siempre priorizo mi responsabilidad como intendenta, como trabajadora en general y también como madre, ¿no? Porque tengo hijos y hay que estar siempre temprano, tengo todavía uno en etapa de secundaria, así que bueno, eso, me parece muy importante, tampoco, digamos, tomo ningún tipo de bebidas alcohólicas, ningún tipo de consumo de nada, así que una vida muy sana, muy ordenada y también me gusta comer bien, ¿sí? Siempre prefiero una dieta saludable, me gustan muchísimo las verduras, las frutas. ¿Cómo se logra eso haciendo política, intendenta? Yo, bueno, tengo ya lo que uno trae de casa, ¿no? Como los valores, como las convicciones. Uno trae una gran parte, digamos, que es ya lo que vos mamaste desde chico. Mi padre siempre trabajaba todo el día, pero su relax, su momento y el brindar a su familia era una huerta donde había de todo y nos enseñaba a comer de todo. ¿Sí? Nunca imposiciones, nunca maltrato. Entonces esas cosas realmente a uno lo fortalecen mucho para la vida. Siempre digo que es muy importante el testimonio de los padres, ¿sí? Y también creo que para la hija mujer mucho el testimonio del padre, ¿sí? Creo que eso es fundamental, que tenemos que preservar y mucho esos espacios de intimidad, de privacidad y que siempre tienen que tener más allá de los consejos y de las cuestiones, digamos, tienen que tener mucho amor. También creo que se enseña más con el amor y con el ejemplo que con la palabra. Usted viene de una familia del justicialismo con una larga trayectoria en la política. A diferencia por allí de lo que se puede observar como si fuera un valor plantear, yo no soy político, yo no vengo de la política, hacen política en contra de la política, cosa que no queda muy claro. ¿Cómo vive usted este tiempo donde parece ser que venir de cualquier otro sector menos de la política es bueno? No, bueno, yo no voy a renegar. Yo amo la política. Para mí la política es la herramienta que nos permite transformar, siempre y cuando la gente nos dé esa posibilidad, transformar realidades. Entonces, para mí la política es como, o sea, es como la tome cada uno, ¿no? Para mí la política siempre ha sido un elemento de transformación, siempre lo he hecho y lo he llevado adelante con mucha vocación
y nunca priorizando o priorizándome, digamos, y nunca priorizando egos ni lugares. Sinceramente, amo ser intendenta de Laguna Blanca, es lo que elegí en mi vida, es lo que quería desde muy chica y bueno, tuve la oportunidad. Después se dieron otras cuestiones como la Diputación Provincial de 2015, luego encabezar nuevamente la lista en 2019, pero bueno, volví a mi comunidad como intendenta y después, bueno, viendo en este tiempo que falta mucho amor, falta mucha cercanía de quienes tienen responsabilidad. Por más que hayan ganado o hayan perdido las elecciones, nosotros tenemos muchos actores en la política y la mayoría no está en el territorio, sobre todo la oposición. Luego de haber perdido las elecciones en 2023, prácticamente podemos decir que se han retirado. Y no es casual lo que pasó ayer, la falta de quórum nuevamente en la Cámara de Diputados. Que le echan la culpa a Charole porque no estuvo. No es Pero en realidad casual. son muchas voluntades las que Son están muchos en los que juego. no estuvieron. Pero siempre se busca el chivo expiatorio, ¿sí? La verdad que también uno ve una desconexión total de quienes tienen responsabilidad institucional a nivel nación. Y eso es lo que me ha motivado a presentarme como candidata a diputada nacional. Veo que senadores nacionales, diputados nacionales que dicen que van a defender la patria, ya tenían que estar defendiéndola y no la defienden, pudiendo hacer cosas. Esto que pasó el otro día en Villa Río Bermejito se podía haber prevenido con muchísimo tiempo de anticipación. No solamente un conflicto donde hubo heridos de ambas partes, tanto de pueblos originarios y criollos que se manifestaban, como también de las fuerzas de seguridad que están trabajando y cumpliendo directivas claramente. El gobierno provincial dijo que se trató de militantes kirchneristas. Yo escuché que dijo que los reclamos eran genuinos también, ¿sí? Qué bueno que lo reconozcan, qué bueno que lo reconozcan, porque realmente los reclamos son genuinos. A ver, hay muchísimas, si vamos a pensiones no contributivas, hay muchísimos casos que por supuesto que la merecen y se lo han cortado porque no tienen posibilidades desde su lugar de llegar a la auditoría. A ver, el gobierno nacional, la política fue cortar las pensiones. Como no lo pueden hacer en orden a la legislación vigente, bueno, dijeron, vamos a aplicar una instancia de auditorías. Claro. Auditorías que la mayoría no las puede cumplir por una cuestión de lejanía, por una cuestión de falta de información, por una cuestión de escasez y nulidad prácticamente de recursos para poder, por ejemplo, revalidar un certificado de discapacidad. ¿Cómo lo hago? Sí, desde Buenos Aires se desconoce totalmente Bueno, eso. pero a ver, hay actores locales. El gobierno provincial, yo se lo he advertido hace mucho tiempo, hay que ayudar a la gente con tiempo a que revaliden sus certificados y se tienen que realizar estudios para los cuales los hospitales no te dan un turno, porque no los considera una prioridad. Entonces, ¿dónde estaban los diputados nacionales y senadores? Estamos hablando de pensiones no contributivas, son beneficios que vienen de nación, ¿sí? Es un beneficio que se ha otorgado en muchos casos hace 15, 10, 5 años, y las personas no tienen los medios. A ver, una resonancia magnética, y lo digo porque como intendenta me anticipé porque sabía que en algún momento iba a llegar la auditoría, y si no llegaba, bueno, mejor prevenir que curar. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, y pudimos ayudar a la gente, llegó la auditoría, fue de un día para el otro, fue muy sorpresivo todo, sin embargo la gente estaba preparada, ¿sí? Y a nadie se le cortó el beneficio, porque realmente no hubo pensiones truchas. En mi caso y en muchos casos, como por ejemplo en Villa Río Bermejito, no se trata de pensiones truchas, se trata de beneficios que no pueden ser revalidados porque la gente no tiene los recursos para llegar. Y ni me voy a poner a describir la situación. Pero además, otro de los reclamos es la escasez de alimentos, ¿sí? Porque se les cortó ese beneficio que son 250.000 pesos, pero ellos la verdad que hacen magia con eso. Y la caja ñachec que les llega, pero lo que me manifestaban es a veces son 7, 8, 10 o más en la casa y realmente no llegan porque bueno, ya no tienen el ingreso, no le alcanza. Y además un reclamo fuerte que tiene que ver con el tema del agua. Si bien Villa Río Bermejito tiene agua y demás, pero tenemos muchos parajes muy distantes que el agua corriente no llega hasta ahí y se la tienen que trasladar y le están cobrando a la gente el traslado y la gente no tiene un peso, no tiene cómo pagar el agua y es desesperante. Yo digo,
Hay situaciones que por ahí desde Resistencia muchos no se imaginan. Hay que ir y ver y conocer de lo que estamos hablando. Este reclamo tuvo varios, digamos, componentes que el gobierno provincial reconoció como legítimo. No así el corte de ruta. Nadie está a favor nadie quiere que se corten las rutas. Pero evidentemente hay una desconexión entre, reitero de nuevo, quienes tienen la responsabilidad de gobernar y quienes tienen también la responsabilidad de oposición. Se han desentendido de la gente. A ver, están en una banca nacional. Tenemos 3 senadores en la provincia del Chaco. Ujú. De los 3, 2 son del Frente Patria. ¿Son la mayoría o no? Sí. Y me discuten que no. Son la mayoría para Chaco. A ver, y diputados nacionales también. Hay uno que vive muy cerca de Villa Río de Hermejito, en General San Martín. ¿No se pueden dar una vueltita a ver cómo ayuda a la gente? Yo creo que mucho se puede hacer desde una banca, por eso soy candidata. Y si tengo la posibilidad, voy a ser una diputada presente en el territorio y donde tenga que cumplir mis responsabilidades también. Pero ¿cómo hago para estar en los 2 lugares? Muy sencillo. Yo, los días que tenga que ir, voy a cumplir. Cuando vuelva voy a estar en el territorio. Pero mientras tanto, voy a tener asesores que en la provincia del Chaco se van a saber y se van a conocer quiénes son. Acá nos enteramos por los medios de comunicación, millones y millones tienen en asesores los senadores, los diputados nacionales. Yo no conozco uno no conozco. Tu asesor tiene que estar en el territorio, escuchando las demandas, viendo en qué puedo ayudar. Obviamente que uno no va a suplir nunca el rol del Estado. Eso ya sabemos que no. Pero hay mucho que se puede hacer, gestionando, hablando, advirtiendo, mostrando, adelantándonos, previniendo, mucho que se puede hacer. Sin embargo, quienes están en las bancas, quienes obtuvieron la confianza y el voto del electorado, pero en general se perdieron las elecciones, dicen, no, bueno, que se arreglen con Milei, que se arreglen con Esdero. No, esa es una posición muy, muy cómoda y muy fácil, pero fundamentalmente muy desleal con el pueblo. Muy desleal con el pueblo. Y como ese ejemplo de Villa Río de Hermejito tenemos un montón. ¿Qué se está haciendo por los consumos problemáticos de nuestra provincia? Desde la oposición, desde el lugar que tienen a nivel nacional, que es un lugar muy importante. ¿Qué se está haciendo? Nada. Todos los días, permanentemente, estamos lamentablemente recibiendo noticias de suicidios. Ni que hablar. Eso es algo que se tiene muy oculto, ¿eh? Se está, no, yo La lo cifra, vengo los diciendo, registros, no me se refiero. visibiliza. Tal Ayer cual. nuevamente un joven aquí de Resistencia se quitó la vida, presumiblemente por consumos problemáticos. Digámoslo así porque no puedo, son cuestiones muy, muy personales, digamos, pero no se visibiliza. Y tienen una altísima incidencia, tanto o más que los femicidios en nuestra provincia. Y causa muchísimo dolor. Tenemos chicos de 14 años. Hace 3 meses un chico de 14 años en Cacique Pelayo. Iniciando el año en Charata una chica, 14 años. También todo relacionado con consumos problemáticos. En lo que va del año, en estos meses en Castelli, 7 seguro. Entonces es algo que está presente, que está afectando a todo el tejido social, destruye familias, y por supuesto en la expresión más extrema se está llevando la vida de un montón de jóvenes y cada vez en edades más tempranas. Es desesperante. ¿En qué segmento de la sociedad se encuentra eso? Porque imagino que si le ocurriera a alguien de... atraviesa a todos, pero digamos la verdad, los sectores más vulnerables están siendo presa fácil, demasiado fácil de estos consumos problemáticos y de posterior la desesperación, la falta de prevención, la falta de hablar de la temática, de visibilizar, de que deje de ser un tabú porque realmente están muriendo muchos jóvenes. ¿Y el programa Fortaleza no cumple con esto? El programa Fortaleza, yo misma fui cuando fueron a mi localidad, a la escuela, digamos secundaria, a dar una charla, yo misma me fui a sentar a escuchar y me pareció muy buena la charla. Sí. La dictan profesionales, personas que saben, pero la dicta es una charla de 1 hora como mucho y después no hay una continuidad, digamos, de trabajo. Entonces los chicos obviamente que la aprovechan y todo, seguramente que es una manera de prevención, pero hay muchas otras líneas de acción que se pueden llevar adelante y que de nuevo, desde, del gobierno hará todo lo que pueda, hará también, obviamente, dará la lucha contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad y todo lo que vemos, que obviamente
se esmeran y mucho también en esto, ¿no? Pero es una batalla que nos están ganando, lamentablemente nos están ganando, y que afecta muchísimo más, en mucha mayor incidencia, a los pueblos más vulnerables. Tanto criollos como aborígenes, mayor incidencia por lo que veo en el territorio. Reitero, no hay una estadística, traté de consultar, no conseguí la información, al contrario. Es imposible. Entonces la verdad la información del hecho no vincula con el consumo de drogas. Claro, no hay. En el informe, ni siquiera en el informe policial. Por eso te enterás por la familia, te lo dice la familia. Pero para eso hay que estar en contacto con la familia. Estuve visitando distintos centros, ¿no? Además estuve visitando distintos centros. Hay uno que funciona en Puerto Tirol, hay otro que funciona también Remar, que tiene distintas sedes. El trabajo que realizan es realmente muy importante, desde las fuerzas vivas mismas, ¿no? Y en algunos casos, no es el caso de Remar, pero en otros casos, la familia tiene que tener un ingreso importante para poder sostener. Hay un caso, un centro que visité, tienen 50 internos y tienen un listado de 350 en espera. Sí, es algo que eso no puede esperar. Y ahí, por ejemplo, en ese lugar hay que pagar 500.000 pesos por mes. Imagínense la lista que sería si no habría que pagar. Estamos hablando de pensiones de 250 que no les pagan. Bueno, por eso digo, es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, y hay mucho por hacer. Fortalecer a la niñez, fortalecer a la juventud desde distintas líneas, no solamente sentar a un pibe y decirle, mira, esto te va a matar, esto es el veneno, esto no puede estar en tu vida, nada, ni un cigarrillo, ni nada, porque mi hijo me dice, mamá, no digas eso porque pareces muy extrema. Sí, prefiero parecer extrema, chicos, prefiero parecer extrema a tener que llorar como ayer y auxiliar a una familia de nuevo, en estas circunstancias tan tristes, dolorosas, desesperantes. Le interrumpo un segundito porque tenemos un compromiso nosotros con nuestros auspiciantes, pero le dejo una pregunta. ¿Qué opina del tema de hacer rinoscopía y estudios complementarios? Bueno, ahora nos cuenta. Bueno. Le damos la bienvenida a RCW, porque si buscas calidad, tecnología para tu oficina o hogar, el indicado es RCW, con 25 años de trayectoria siendo los distribuidores oficiales de Ricoh. En sus sucursales vas a poder encontrar todo lo que tu empresa o tu hogar necesita. ¿Qué tienen? Alquiler y ventas de equipos de impresión y digitalización, un servicio técnico especializado, notebooks, PC, monitores, periféricos y otro tipo de insumos tecnológicos. Están en varias direcciones, en Resistencia, Avenida Alberdi 490, y en Juan B. Justo al 718, pero también están en Corrientes sobre la avenida 3 de abril al 1676. RCW es tecnología, confianza y 25 años que lo avalan. Muy bien, ¿usted es autora del proyecto? Coautora, hay otros autores bueno, entre todos, digamos, hay varios proyectos, tendemos a lo mismo. Bueno, proyectos que están ahí durmiendo el sueño de los justos en la legislatura provincial. Yo hablé con varios legisladores en otros periodos que me plantearon que era una intromisión en la vida privada de cada uno, del individuo. Yo no lo considero así. ¿Por qué sí se le exige, por ejemplo, a los docentes? ¿Por qué se le exige a los empleados públicos, a los policías? Y no se le va a exigir a la clase política. ¿Cuál es la diferencia? Claro. No tiene que haber ninguna diferencia. Todos tendríamos que pasar, me parece muy importante, por muchas razones, por muchas razones. ¿Por ejemplo? Es muy importante. Y, por ejemplo, que esa persona o ese dirigente o ese diputado en este caso, o funcionario en general, tiene que estar, primero que nada, en el uso máximo de sus facultades, claro, ¿sí? Físicas, mentales. Otra cuestión que me parece fundamental es tiene que obedecer siempre al bienestar general y no por allí a intereses personales que puedan estar de alguna manera cooptados por algún consumo o por favorecer, imagínense, desde un lugar de poder, sea legislativo, ejecutivo, judicial, todos tendrían que pasar por eso. No es para mí la vida privada, digamos, no puede estar por sobre el interés general. Cuando uno asume una responsabilidad, uno tiene que entregarse con el total y absoluto compromiso a esa responsabilidad. Yo tengo esa postura, por ejemplo, me costó muchísimo 5 años pelear por el tema de alcoholemia cero. Y siguen habiendo accidentes y sigue habiendo gente alcoholizada al volante. Sí, una ley no te va a cambiar la cabeza, pero también
sé que mucha gente se cuida, sé que sigue saliendo, sigue tomando y designa a conductores o se toma un taxi, un remis, lo que sea, para poder ir de manera segura a su casa, y son muchísimas vidas las que estamos salvando. La alcoholemia tiene que ser cero, no es solamente en Chaco, se ha dado ya también en otras provincias, y eso fue el empujón que tuvimos para también poder aprobarlo en la provincia del Chaco. De ser electa, usted va a conformar un cuerpo que está muy, o al menos se denuncian vínculos. Hay una diputada de Neuquén que está denunciada por un proceso que tendría en los Estados Unidos por haber comprado en su momento una importante cantidad de cocaína. Un candidato que acaba de renunciar por vínculos con alguien que está... Por haber sido financiado. La semana que viene va a ser extraditado a los Estados Unidos. Evidentemente hay muchos sectores, sobre todo la política, que ha sido permeado de una manera impresionante por distintas formas, desde el financiamiento a vínculos directos. Exactamente. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se combate? Creo que dando testimonio. Me parece muy importante que la gente sepa y se informe quién es quién en esta sociedad. Jamás de los jamases un dirigente que aspire a estar en una banca, a ser funcionario, a ser electo por algún motivo, digamos, puede estar ni siquiera sospechado de algún vínculo con el narcotráfico. Sabemos que la droga se lleva la vida, como también la corrupción, como también la corrupción. Me parece que es muy importante la ficha limpia. A ver, cualquiera nos puede denunciar, podemos tener cualquier tipo de denuncias. Ahora, cuando estamos hablando ya de procesos, digamos, que están instalados en la justicia, denuncias que han sido viables, funcionarios que están siendo investigados por distintas cuestiones de peso, digamos, y la verdad que hay que abrir un poquito los ojos, porque ¿con qué libertad va a votar ese funcionario o funcionaria? ¿Con qué libertad cuando los amenacen con un carpetazo? Nosotros lo vimos y muchos casos. Yo fui diputada 8 años, lamentablemente vimos muchos casos aquí en la provincia. Sí, hubo destitución de intendentes y todo. Recordemos la época de Domingo Pepo como gobernador de la provincia. Todos los casos que tuvimos realmente fueron, y a mí, vergüenza ajena, porque sobre todo por pertenecer a un mismo partido político, digámoslo, ¿no? Y hoy ves como que nada pasó, como que hubo intendentes destituidos, fueron presos, estuvieron detenidos, salieron. La verdad que es muy lamentable. Sí, muy lamentable. Que están avanzando, me refiero. Muy lamentable. Y bueno, cuando la política deja de ser una cuestión de honor, y bueno, atajate, Catalina. Porque realmente muchos buscan la protección de los fueros para poder seguir haciendo de las suyas desde la política, y eso es manchar a la política. Por eso yo digo, abrazo, amo la política y trato todos los días de dar testimonio de una vocación innata que me mueve. Ahora, cuando ya tenés este tipo de problemas, de cuestionamiento, la política deja de ser agradable, deja de ser... La política para mí es una alegría todos los días. Tiene que ser una alegría todos los días. Más allá de los problemas y de las adversidades que tenemos, conocemos y nos ocupamos, ¿sí? Pero la gente tiene que estar feliz de votarte, de elegirte. No puede ser que tenga que estar dándole al pueblo, al electorado, a optar entre el menos peor. Es horrible eso. Sí, ahora, aquí me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando y por allí dice, qué bien que habla la intendenta que quiere ser diputada nacional, y si tiene tanto conocimiento de todo lo que está mal, ¿por qué no da nombres y apellidos? Porque la gente... Yo no puedo decir, dar el apellido de una familia donde un joven ayer se quitó la vida. No, me refiero a la política. Porque ellos me dicen por consumos problemáticos. Yo no puedo dar eso. A la política, y bueno, está más que claro, la gente sabe discernir, tiene que conocer a quién va a votar, no puede ir a votar por un color, pues si seguimos votando por blanco o negro, vamos a seguir como estamos. Después la gente está decepcionada y se enoja y dicen, son todos lo mismo. Usted me preguntaba recién cómo se lo combate. Sí. Y el poder está en el pueblo. El verdadero poder está en el pueblo. El poder no radica en los políticos. Si yo le quito el voto a un político, no le quito el poder. Sí. Entonces, si un político o una política me ha dado muestras de que realmente
no lo mueve la vocación, sino lo mueve el interés personal, el ego por escalar. Uno puede ver las trayectorias de cada uno, excepto algunos nuevos candidatos que tenemos que realmente nunca han pasado por ningún tipo de proceso, digamos, democrático, ni ningún tipo de función pública. Y bueno, también podemos saber por qué están ahí. ¿Por qué están ahí? Y porque los pusieron en esa lista. ¿Y quién los puso? Y bueno, juzgue usted, elector, electora, ¿quién los puso y para qué le puso? Esa persona que va a debutar ya siendo diputada o siendo diputado, siendo senador nacional, sin haber pasado antes por ningún tipo de fogueo, por ningún tipo de cargo, sin haber tenido el compromiso de recorrer cada lugar de la provincia, mirar a la gente, hacer el compromiso, ¿qué creen que va a ir a votar? ¿Con quién creen que va a tener el compromiso? ¿Van a tener el compromiso con esos chaqueños a los que no conocen? Porque uno no quiere lo que no conoce, ¿eh? ¿Van a tener compromiso con el territorio? Cuando estén en Buenos Aires, ¿se van a acordar de ese chaqueño, de esa chaqueña que le pidió por favor no me falles, por favor seguí viniendo, te necesitamos? ¿O va a priorizar el compromiso con quien lo puso en esa lista a propósito para que solamente levante la mano, para que no piense, para que no debata, para que no cuestione? Es a eso lo que nos han llevado las grandes mayorías políticas, las dos mayorías políticas en nuestra provincia y también a nivel nacional. Esto no es casualidad. No es casualidad que no hayamos tenido boleta única de papel en la instancia provincial. También soy coautora de varios proyectos hace años que están en la legislatura para tener boleta única de papel en la provincia. Aún en ese momento en contra de mi bloque, de algunos de mi bloque, lo presenté al proyecto, porque me parece sumamente importante para la democracia. ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Sí. Para que no haya paso. Porque se pusieron de acuerdo también para que no haya ningún proceso de selección interna dentro de las filas partidarias. Siempre se ponen de acuerdo. Si nosotros seguimos dándole todo el poder a las dos grandes mayorías de nuestra provincia, y bueno, tienen la sumatoria del poder, son soberbios, son autoritarios, nos aplastan con su acción o con su inacción o con su indiferencia. Hay muchas formas de castigar al pueblo, de maltratar al pueblo, ¿sí? Por más que después tengan todo el marketing, todos los recursos, todas las estructuras y parezca que son los mejores, los más bonitos, los más impolutos, sus candidatos. Pero en general hay un mandato, ¿sí? Que quienes no lo cumplen tienen que correrse o ir por afuera o resignarse y quedarse en la casa, ¿sí? ¿Y el mandato cuál es últimamente? No es recorrer la provincia a ver cómo te va, cuánto consenso obtenés, cuánto la gente te quiere, cómo medís en las encuestas. No. Ahora tuvo un giro muy importante y que tiene que ver con asegurar los votos, con gente, reitero, que no cuestione, que no debata, que no pelee por el Chaco, sino que simplemente levante la mano, o por la impunidad de algunos y le asegure los fueros, o por las políticas de ajuste crueles que realmente le quitan un pedazo de pan de la boca a muchos sectores vulnerables, le quitan la posibilidad de trabajo, de obras públicas, de crecimiento, de progreso a nuestra provincia, van contra los jubilados, van contra los discapacitados, no atienden la problemática de la juventud, no generan un camino de esperanza en el pueblo chaqueño. Entonces, de vuelta, el verdadero poder está en el pueblo. A ver, ese es casi 50% que no fue a votar. Es el que tiene que combatir a los políticos que no les sirven al pueblo. Un político que le sirve al pueblo tiene que defender los derechos del Chaco. Y la gente sabe quién es quién. Puede analizar la boleta única de papel. Hay solo 3 frentes conformados por distintos partidos políticos. Vamos Chaco es uno. Sí. Es el del medio. Es el del equilibrio. ¿Por qué? Y porque tenés 2 fuerzas mayoritarias. Color verde oscuro. Color verde oscuro. Tenés 2 fuerzas mayoritarias. Sí. Que ya tienen bancas aseguradas. Las ganaron en 2023, van a continuar hasta el 2027. Ahora, si tomamos la referencia de la elección pasada, de nuevo van a tener bancas por el piso de votos que tienen. Entonces es tan importante fijar un equilibrio entre estas 2 fuerzas mayoritarias que realmente siempre se terminan poniendo de acuerdo de espaldas al pueblo. Y eso hay que entenderlo porque, o quizás yo lo entiendo tanto porque lo vivo, lo veo,
¿sí? Dar nombres, y bueno, los nombres están más que a la vista. Todos conocemos los nombres. ¿Quiénes integran las listas? ¿Quiénes están pugnando por más lugares, por más poder? ¿Quiénes han tenido y quiénes tienen oportunidad ya de por sí de gobernar, de tener bancas, de ser oposición, de tener bancas? Bueno, que las ejerciten, que le muestren interés al pueblo y que el pueblo también les quite esa sumatoria de poder, porque si no los siguen inflando y lamentablemente vamos a seguir en la misma. Esa es la única manera. Muchísimas gracias. Gracias. Claudia Pansardi, intendenta de Laguna Blanca, candidata a diputada nacional por Vamos Chaco, el próximo domingo. El próximo domingo 26 de octubre es una oportunidad muy especial, muy importante para el electorado chaqueño. Hay que entender que indefectiblemente las elecciones se van a dar, diputados y senadores van a ser elegidos, vayamos o no vayamos a votar. Si vamos a votar, tenemos la posibilidad de decidir. Si no vamos a votar, y vamos a tener que aceptar lo que las grandes estructuras, lo que las mayorías nuevamente impongan, porque ellos desde las estructuras movilizan a sus militantes, a sus adeptos, a sus seguidores, y entonces los votos los van a tener igual. Así que es tan importante, un 50% prácticamente de chaqueños que pueden ir a votar, que pueden inclinar la balanza y que pueden darnos una oportunidad. Yo voy a ser una diputada presente en el territorio, junto a la gente. Personalmente y a través de mis asesores, que van a ser transparentados en una lista. Los chaqueños van a saber quiénes son mis asesores, van a saber dónde encontrarlos ante una necesidad, ¿sí? Y también los recursos de los cuales se dispongan. Por ejemplo, pasajes. No se va a cambiar pasajes para que un legislador tenga más dinero a fin de año. Los pasajes se van a utilizar y todos los recursos, que la verdad que no tengo idea cuánto puedan ser, se van a utilizar para la gente y también se van a transparentar, van a ver cómo otros diputados y otros senadores también van a querer empezar a seguir el mismo camino, porque antes era así, bastante así, sí, digamos. Y después nos fuimos al otro extremo. Nadie dice nada, tienen solamente compromiso con el que los puso ahí y no compromiso con los pueblos, ¿sí? No conocen a la gente, no la registran, no están en el territorio. Soy la única mujer que recorre el Chaco completo. Soy la única mujer que va al impenetrable. No hay otra, busquemos otra. A ver, bueno, sí, la vicegobernadora, obviamente con toda la estructura y la parafernalia del gobierno. Pero esta ciudadana, esta militante, intendenta, diputada, ha recorrido un montón de veces la provincia del Chaco. Los conozco a todos, conozco cada lugar. Y soy la única, reitero, la única mujer candidata en la boleta única de papel que ha recorrido todo el Chaco en un montón de veces y que conoce el territorio. No hay otra, y la desafío a ver un debate a quien quiera, así charlamos y vemos a ver cuánto conocen de la provincia. Muchísimas el 26 gracias. de octubre, vamos Chaco, lista color verde. No traje el voto, pero bueno, estamos en la columna número 6, en la sexta. Muchísimas gracias una vez más. Claudia Pansardi pasó por De Pe a Pa. Gracias, Camila, gracias a todos por la paciencia, nos hemos excedido muchísimo de nuestro horario. No se vayan, porque ya viene Mejor que Ayer, está todo el equipo ya aquí presente, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la mañana. Chao.